Bueno, buenas noches. Esta es otra velada más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Lo primero que tengo para decir es que los felicito porque realmente que hayan desafiado el frío y que estén acá habla muy bien de todos ustedes y espero que hable bien de nosotros. Así que realmente muchas gracias, son muy bienvenidos. Como de costumbre, los anuncios de rigor. Este es un club de traductores que se propone, llegado el caso, más adelante convertirse en algo así como una asociación. La idea es que nos reunimos acá en el Centro Cultural de España, que nos ofrece su hospitalidad 2 veces al mes, y discutimos sobre aspectos vinculados a la traducción, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista administrativo. Cuando digo un punto de vista administrativo, me refiero a todo lo que tenga que ver con el mundo editorial. Cuando me refiero al punto de vista técnico, a los problemas que plantea la traducción, muchas veces vinculadas a altos grados de especialización o a veces cuestiones que son mucho más generales. Las actividades que siguen dentro de estas que nosotros planificamos 2 veces al mes es el día 23 de agosto tenemos a Rafael Spregelburg, que es dramaturgo, que es director teatral, que es actor, y que además fue traductor de teatro, tradujo a Sarah Kane, tradujo a Harold Pinter, pero lo vamos a tener acá en razón de su experiencia como traducido. Él fue traducido al inglés, al francés, al alemán, al catalán, y nos va a contar justamente en qué medida se sigue reconociendo en las obras de teatro que circulan por el mundo con su nombre, pero que están en otros idiomas, y los problemas que le planteó a él justamente ese reconocimiento. Luego, el día 6 de agosto, tenemos una mesa con 2 poetas irlandeses, Eileen Ní Chulainn y Magdara Woods. Eileen Ní Chulainn, aparte de ser una de las grandes... 6 de septiembre, perdón, 6 de septiembre. Gracias. Bueno, Eileen Ní Chulainn, aparte de ser una gran poeta, una de las más importantes poetas de lengua inglesa y por supuesto una de las mayores poetas irlandesas, es también directora del departamento de inglés en el Trinity College en Dublín y es una gran especialista en literatura del Renacimiento británico. En la tercera semana, no recuerdo ahora la fecha porque todavía no quedó claro qué día va a estar asignado, vamos a tener una mesa distinta, va a haber 3 correctores de estilo que van a venir acá a contarnos justamente los problemas que tienen que encarar ellos cuando tienen que corregir traducciones hechas por otras personas. Y nos vamos a enterar un poco también de las peripecias que tiene el trabajo que ellos realizan justamente tan ligados, si se quiere, a la parte que más nos compromete a nosotros. Sus nombres no están, los nuestros sí, y muchas veces sus hallazgos o sus metidas de pata terminan siendo atribuidas a nuestros nombres. Comento que están completamente afianzadas ya las jornadas que va a haber en el mes de noviembre, el 1 y el 2 acá en Buenos Aires, donde va a haber 4 mesas redondas sobre diversos temas con traductores no solamente argentinos, sino también españoles y también mexicanos. Y después el 5, 6 y 7 en Bariloche, en el seno de la Universidad de Río Negro, va a haber un gran simposio donde, además de los traductores argentinos, de los traductores españoles y los mexicanos, se van a sumar también los chilenos y se van a sumar también brasileños. La idea es que este sea un encuentro que de alguna manera continúe el que Albert Freixat llevó a cabo en el año 2007, si no me equivoco, en Rosario, que fue uno de los encuentros más importantes que hubo en el mundo de la traducción del castellano. Por supuesto que están todos invitados, en los 2 casos se trata de eventos con entrada absolutamente libre y que no requieren inscripción. En el caso del de Bariloche van a tener que pagarse el viaje y la estadía. Bueno, entonces vamos a la noche de hoy, que es una noche distinta justamente porque no se trata de traducción literaria, sino de traducción científica. Y también distinta porque las 2 personas que están a mi lado no son traductores, sino que son científicos que tienen observaciones hechas a propósito de
el trabajo de los traductores y que lo van a manifestar justamente a través de sendas presentaciones. Como siempre, la idea es que esto sea una conversación. Al cabo de la exposición de la doctora Vivian Jameson y del doctor Alberto Kornblit, la idea es que podamos dialogar, podamos discutir, que haya preguntas. Les pido que esperen a que se les dé el micrófono para hablar, justamente porque todo esto está siendo grabado, y si no, cuando llegue el momento de verlo en video, la gente que no está presente se pierde la pregunta o la observación que ustedes vayan a hacer. Así que vamos a discutir de manera ordenada, no duele. Bueno, y comenzamos entonces la noche con la doctora Vivian Jameson. Ella es titular de la Cátedra de Arqueología Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. Además de todo ello, es investigadora del CONICET. Luego el doctor Kornblit, que es biólogo, que está en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y celular en la Facultad de Ciencias Exactas, hará lo propio también. La idea era que hubiera un científico por el lado de lo que se llama ciencias duras y una científica por el lado de lo que normalmente se conoce como ciencias humanas, justamente para diversificar de alguna manera la discusión en relación con la literatura científica. Los dejo entonces con la doctora Jameson. Bueno, buenas noches. Por ahí eso de ciencias humanas, ciencias blandas también se habla, ¿no? En ese opuesto. Es un terreno bastante gris como ciencias, pero bueno, tenemos como esta vocación por los PowerPoint, así que yo armé un PowerPoint. Voy a hacer mi presentación a partir un poquito de esto, para organizar más que nada la cosa, no pretende tener un tono de formalidad. Siendo que soy arqueóloga, y la idea era hablar un poquito de los temas de traducción, me considero representante de ese rincón de las ciencias blandas, de las disciplinas humanas, ciencias sociales, como quieran llamárselo, pero mi interés, mi foco tiene que ver lógicamente con la arqueología. Entonces, yo estoy trabajando en temas que tienen que ver con la transmisión de las ideas en el ámbito de la arqueología. Hace muy poquito, el año pasado, hice un trabajo respecto de la importancia de la circulación de las bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Los préstamos de las bibliotecas. Después voy a hablar un poquito más de ese trabajo, pero básicamente tiene que ver, bajo lo que yo pienso, ¿no? Cómo tiene que ver esta circulación de ideas, con un lado con asentar las condiciones iniciales de la difusión de determinados marcos teóricos. Es decir, mi idea es por qué ciertos marcos teóricos, dentro de lo que es la arqueología, se desarrollan acá en Argentina con una cierta masa crítica de gente, mientras que en otros países vecinos, por ejemplo, no tuvieron casi difusión. Entonces, por un lado, como dice la frase de Stephen Jay Gould, la historia importa, history matters en inglés, la idea es un poco ver cuáles son esas condiciones iniciales. Por otro lado, las bibliotecas y cómo circulan estos libros. Estoy pensando en un mundo de la década del 80, por ejemplo, cuando yo me formé, donde no había internet y donde las bibliotecas en este país eran franciscanas, por decirlo menos. Y por otro lado también el tema de la circulación de las traducciones y también asociándolo a esta idea de la formación de los investigadores, o sea, mientras está en esa etapa de estudiante. Bueno, después voy a ampliar sobre este tema. Parto de un supuesto que es que la lengua sesga el tipo de ciencia que se hace. En realidad lo que está sesgando es cómo se piensa, y este sesgo es muy fuerte en las ciencias blandas. No quiere decir que desaparezca del todo, pero cuanto mayor es el nivel de formalización que hay en una ciencia, podríamos decir que la lengua propia, la lengua materna, influye menos. Y por otro lado, mi hipótesis de base en esta charla va a ser que las traducciones disponibles
y van a influenciar nuestra formación académica y de ahí nuestras posibilidades de elección teórica en ese momento de la formación. O sea que lo que me gustaría hablar con ustedes tiene que ver con tres aspectos. Por un lado, los condicionantes que tienen que ver con las lenguas que se hablan en un determinado país. O sea, vamos a especificar acá Argentina con el castellano, la disponibilidad y acceso de las traducciones y cómo afectan a la formación, como ya les dije en mi caso de arqueólogos, pero creo que mucho de lo que puedo decir se puede transportar a otras disciplinas. Y el tema del cómo se traduce, es decir, problemas específicos de la traducción en el ámbito de la arqueología. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es Ameghino. Algunas cositas de la biografía de Ameghino que por ahí conviene rescatar para este tema, ¿no? Por un lado, Ameghino, aparte de hablar castellano, leía en italiano y francés. De hecho, no es claro si nació en Argentina o nació en Italia. De todas formas, si fuera el caso de que nació en Italia, de muy chico ya estaba acá. Y una de sus primeras publicaciones internacionales es precisamente en una revista francesa, gracias a la cual se contactó con este investigador francés y a partir de ahí hace una pasantía en el Museo de Historia Natural de París entre el año 78 y el 81. Se casa con una francesa. Y por otra parte también constituye lo que se puede llamar una empresa familiar en torno a la producción científica, la producción paleontológica básicamente, que es lo que hacen los Ameghino, aunque también tiene que ver con la historia de la arqueología, por supuesto. Era la época que se hablaba de naturalistas, no estaba todo esto muy separado. La empresa familiar donde Carlos es el hermano que trabaja en el campo y Juan es el hermano que se ocupa de la librería y de los asuntos en Buenos Aires. Florentino se supone que es aquel que va a escribir, pero en realidad se entiende que hay como un trabajo de intercambio con su hermano Carlos. Muchas de las cosas que va a publicar Florentino en realidad tienen que ver con las ideas de su hermano Carlos. Sus obras principales fueron influenciadas por el evolucionismo en su versión francesa y por traducciones francesas de Haeckel, que era alemán. Y por otro lado, como los puestos principales que ocupa, es vicepresidente del Museo de La Plata, nombrado por Francisco Moreno, pero al mismo tiempo se pelean con él en poco tiempo y renuncia. Y en 1902 es nombrado director del Museo Nacional de Buenos Aires, que hoy es el Museo Argentino de Ciencias Naturales, el Rivadavia. En el año 1911 muere. Esta es una lista de algunas de sus obras en francés, que están escritas en francés, pero publicadas en su mayor parte en revistas argentinas. Lo que puede verse entonces en esta historia de Ameghino es que hay problemas de comunicación que están ligados al inglés. Por un lado, es un momento en que empieza a haber expediciones científicas internacionales con este concepto del museo y de llenar estos museos. La más importante es la que dirige Hatcher por la Universidad de Princeton, pero digamos los científicos argentinos el tema que hablan francés y alemán, pero en Patagonia el inglés era la lengua común, digamos, era hablado por los estancieros pero también por los peones de estancia, precisamente porque en Patagonia el comercio orientado hacia la producción de la lana era llevado a cabo por británicos, por decirlo de una manera general, y los puertos de salida, por ejemplo, era más fácil de Patagonia llegar a Londres que llegar a Buenos Aires. Y esto también se refleja en la relación que tienen el caso de los Ameghino con los investigadores. De hecho, Carlos Ameghino, que es el que iba al campo normalmente, y John Hatcher, se encontraron, pero no se comprendían porque Hatcher hablaba solo inglés y Ameghino solo castellano. Hatcher, cuando escribe sus crónicas de esta expedición, es muy crítico respecto a las posturas y a las interpretaciones de los Ameghino y probablemente, por lo menos según lo que dice Podgorny, tendría que ver con esta situación, que se manifiesta con el caso de Scott, por ejemplo, que en una carta pone... le expresa a Ameghino que lamenta que el hecho de que él habla poco francés hubiera sido una barrera en las cosas que él le hubiera gustado decirle a Ameghino.
Mi conclusión es que básicamente la legitimación de Ameghino como científico a nivel internacional estuvo ligada a sus redes de contacto con franceses y alemanes. Y precisamente las críticas más encarnizadas a sus posturas, algunas de las cuales van a probarse ciertas, estas críticas, vienen de los norteamericanos, pero creo que esto tampoco es casualidad. Los norteamericanos que empiezan a intentar imponerse como centro científico desplazando el centro de Europa aproximadamente en este momento, con lo cual también tiene que ver con estas redes, que las de Ameghino son francamente europeas y para el lado de los franceses y alemanes. Eso es una parte de la historia, entonces. De entrada vemos, en el caso de Ameghino, cómo el hecho de las lenguas que maneja determinaron su relación y su posicionamiento dentro de las redes científicas internacionales de su momento. Ahora me gustaría hablar del tema del impacto de las traducciones en la formación. Esto que les decía al principio, que tiene que ver con ese trabajo, que les hablaba, las bibliotecas privadas de los profesores son el universo a partir del cual se operaban las selecciones de los científicos en formación, como digo ahí, en un mundo sin internet y con bibliotecas franciscanas, ¿no? Así, las principales vías de divulgación de un marco teórico determinado tienen que ver con las cátedras universitarias, las bibliotecas personales y las traducciones. Creo que esos son el trípode básico a partir de la cual se difunden los marcos teóricos. Las bibliotecas personales obviamente están sesgadas por los criterios de quienes podían armar esas bibliotecas, que eran los que viajaban y tenían fondos para comprar libros en el extranjero. Esto me permitió a mí hablar de un esquema de dadores y receptores en estos términos, es decir, los dadores tienen que ver con profesores o jóvenes graduados que tienen esta accesibilidad a libros a partir de sus viajes al extranjero, y los receptores, que serían los estudiantes que se están formando. El universo de los receptores depende del universo de los dadores. Y me gustaría rescatar acá el caso de Bliss Orquera, que es un arqueólogo que en ese momento, digamos, dentro de este esquema, formaría parte de los dadores, pero además, en la década de 80, Orquera realiza una cantidad de traducciones muy importantes a máquina, cuyas fotocopias, el gran invento de la fotocopia, permitió que eso circulara entre una cierta cantidad de estudiantes. Lo curioso es que Orquera en ese momento, salvo una breve estadía en la Universidad de La Plata y en el Comahue, no tiene una cátedra universitaria. Esta idea de ponerse a traducir tiene que ver con su gusto y su interés. O sea que los textos que empiezan a estar disponibles en castellano tienen que ver, en este caso, con los gustos de Orquera y por las redes de intercambio de los estudiantes. Estas traducciones fueron finalmente publicadas en el año 2007 en un libro que se llama Clásicos de Teoría Arqueológica Contemporánea, donde se reúne gran parte de los artículos que había traducido Orquera. Y acá surge un poco la enorme diferencia que hay entre lo formal y lo informal. La idea de Horwitz, que era la compiladora de este volumen, era trabajarlo de la manera más formal posible. Esto es, por ejemplo, pidiendo permisos a todas las editoriales de las cuales había tomado Orquera los artículos para traducirlos. Estas son editoriales científicas diferentes, desde Cambridge University Press hasta la Sociedad de Arqueología Americana, que editaba su propia revista, y digamos que lo que decidieron fue publicar aquellos que cedieron los derechos, las editoriales, o los autores, porque muchas veces los autores, ante la intransigencia de los editoriales, compraron ellos mismos los derechos por su interés en que estuviera eso publicado en castellano. Y se lo donaron para el libro, porque si no el libro era imposible, digamos. Entonces publicaron solo esos trabajos. Aquellos que pidieron los derechos que normalmente se pagan, quedaron afuera del libro. Es un proceso que llevó 1 año y medio. Y como están en la introducción del libro, el objetivo era precisamente esto que ocurría, subsanar lo que llaman la incongruencia temporal entre el momento en que los estudiantes deberían leer esos textos y su manejo del inglés, cosa que uno llega a adquirir un manejo del inglés en general bastante después de la necesidad que tiene de leer estos textos. Los criterios que se utilizaron en ese libro tienen que ver con la incorporación de notas especiales, ¿sí?, para señalar el razonamiento que siguió el traductor, Orquera básicamente, al utilizar determinados conceptos. Después vamos a ver un caso específico de estos conceptos.
Y muchas veces se agregó entre corchetes la versión inglesa cuando el término presentaba una dificultad importante. Bueno, y la idea de que tratar de cómo habrían expresado sus ideas en castellano si ese texto hubiera sido escrito originalmente en castellano. Entonces, entiendo que la disponibilidad de estos textos también, al mirar el índice de los textos que están en este libro y en realidad de todas las traducciones que circularon en su momento, tienen que ver un poco con este sesgo que establecía la voluntad de Orquera de traducir un artículo y no otro. Y eso motivó, digamos, que existieran verdaderos bestsellers, si hubieran sido vendidos, entre los estudiantes de ese momento, entre los cuales estaba incluida yo, por eso que lo conozco, digamos, de primera mano el caso. Y finalmente el tercer tema que quería tratar eran los problemas específicos de traducción a arqueología, que es bastante complicado, porque convengamos que ningún traductor puede darse el lujo de especializarse en términos arqueológicos. Y desgraciadamente existen varios términos que tienen significados específicos en arqueología. Esto provoca, por ejemplo, que a veces lo que podríamos llamar la unidad mínima del pensamiento arqueológico, que es lo que nosotros llamamos Lasca, que es ese dibujito que van a ver con toda la cantidad de flechitas y que lo define, que básicamente una lasca es un pedacito de piedra de la cual tenemos prueba de que ha sido tallada por la mano humana, gracias a todas esas características que están ahí. A veces, en traducciones que he leído en España, por ejemplo, va desde la desgraciada de copo, ligado al cornflake, supongo, o al copo de nieve, o a escama, que no nos dice nada a los arqueólogos que hablamos castellano. El término que usamos es lasca. Y esto es una unidad, digo, básica. Esto mismo ocurre en otros términos que incluso compartimos con nuestra ciencia. El término de la traducción de pattern, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de Orquera lo traduce como pauta. Y en realidad yo no veo objeción en que se traduzca como patrón, me gustaría por ahí planteárselo a los traductores, que me parece, digamos, que refleja mejor la idea que está detrás de ese término. O otro caso específico, cuando se habla de chopping tool, ¿sí? Que es esa piedra con lascados, incorporemos el término que aparece al costado, que chop, sabemos por el chop suey qué significa, y Orquera la traduce como cortante por golpes. Yo propuso ahí un picador como una forma de tratar de reflejar eso, pero creo que lo que mejor me suena a mí cuando leo un texto es leer chopping tool, el término en inglés. Y el término fitness, ¿no? Que ya en biología supongo debe haber larga bibliografía respecto de eso. Orquera lo traduce como ajuste adaptativo, pero habitualmente se habla de aptitud o adecuación biológica. Es un término que, sobre todo a partir de los trabajos de Hamilton, tiene una definición concreta y precisa, y sin embargo no hay un término en español o en castellano que lo refleje correctamente. Y el caso de forager, por ejemplo, es un término que tiene que ver con la elaboración de teoría en arqueología, teoría ligada a la ecología evolutiva. Se habla de la Optimal Foraging Theory, que básicamente lo que está proponiendo es la maximización de la energía por unidad de tiempo para la adquisición de energía. Que fue traducido varias veces, lo van a encontrar traducido como forrajeador, o forrajeamiento, y todas estas disquisiciones que aparecen del verbo to forage corresponden a la nota de Orquera. ¿Se acuerdan que decía que había notas a pie de páginas? Bueno, él hace todo un desarrollo de estas notas, indicando por qué elige en distintos casos traducir en el contexto de, por ejemplo, un trabajo de un arqueólogo, Binford, buscadores, y en otro contexto porque elige traducir como cazadores-recolectores. Otra forma de traducir la teoría de forrajeamiento óptimo es teoría de la predación óptima, a lo cual Orquera se opone porque liga a predación con predation, con to prey, que vendría a ser cazar.
Y bueno, no estamos hablando precisamente de casa en este caso. En general, en el caso 2, por ejemplo, se está hablando de la posición entre los foragers, que son aquellos que toman su alimento de la naturaleza, no lo producen. Sería esa la idea. Y a mí me parece que predadores entraría bien dentro de eso, ¿no? No sé si es real o no esta idea de ligar predation con prey, pero predadores no me parece que esté demasiado ligado a la caza, ¿no? Como para afectarlo. Y bueno, una conclusión que, sin ser una conclusión, la idea es un poco la importancia que pueden tener los malos entendidos que tienen que ver con estas traducciones y las malas traducciones. Fitzroy, por ejemplo, el almirante inglés que va con la Beagle a explorar el Tierra del Fuego, llama a los que después conoceremos cómo llaman, como tequenica. De hecho, en el Journal of Researches de Darwin, ahí está la cita, aparece la tequenica people. Teque uneca en llamada significa no entiendo. A lo cual quiere decir que Fitzroy debe haberles preguntado ¿cómo se llaman ustedes? Contestaron, Teque uneca, no lo entiendo, y les quedó ese nombre, hasta que alguien vino a saldar ese error. Por suerte alguien lo pudo saldar, porque si no, hasta el día de hoy los llamanas serían conocidos como no entiendo. Pero de todas formas ahí quedó ese topónimo. A manera de topónimo está la Tequenica Bay y otra serie de... una de las calles principales de Ushuaia se llama Tequenica, o sea que tuvo su influencia. Pero digamos, esto que tiene como un costado cómico, en realidad refleja la parte terrible que tiene la falta de cuidado cuando estamos hablando de traducción en temas que tienen que ver con estas disciplinas. Hasta acá llego yo. Bueno, Alberto. Voy a parar después. Sí. Uso el micrófono que se pueda... Sí, el inalámbrico, sí. Bueno, buenas noches a todos. Les quería contar que yo no estoy acá como biólogo. Ahora les voy a contar qué hace un biólogo molecular. En realidad lo que me sedujo a venir y la invitación es mi amor por las lenguas, y en particular por las lenguas romances. Y en ellas incluyo al inglés, porque si bien el inglés de por sí tiene un 40 o 50% de origen romance, el inglés técnico científico todavía mucho más. Entonces se conjuga el amor por las lenguas romances con la relación que tiene el inglés con la biología, ya que en particular en la biología molecular, a diferencia de lo que dijo Vivian, las traducciones no condicionan la formación de un biólogo molecular, porque un biólogo molecular normalmente en una etapa bastante temprana de su formación debe leer en la lengua franca, que es en inglés. El inglés atraviesa absolutamente toda nuestra formación, a tal punto que no solamente los científicos de mi especialidad escribimos papers en inglés, refereamos papers en inglés, damos charlas en inglés, nuestros pósters aún o mostraciones en los congresos argentinos deben ser en inglés. Los subsidios internacionales, por supuesto que son pedidos en inglés, pero los subsidios nacionales también son pedidos en inglés para que puedan ser refereados por referentes pares que no hablan castellano. Ahora, ¿qué pasa con este problema? Cuando me invitaron yo dije, bueno, pero si la traducción no es un tema tan importante en la formación del biólogo, ahí se me prendió la lamparita. ¿Dónde sí es importante? Es en el lenguaje oral, es en las clases que damos frente a los alumnos, porque ahí las damos en castellano. Y ahí estamos obligados o fascinados por traducir aquellos términos del inglés que usamos cotidianamente. Entonces, en nuestro caso, quizás las traducciones que hacen mella o que se asientan en nuestro ambiente académico son las que surgen de la tradición oral, son las que surgen de dar clase y transmitir ideas que se encuentran en los papers y en nuestras propias investigaciones a alumnos en el idioma que hablamos y que amamos.
Me encantó cuando Vivian dijo que había una traducción española desgraciada. En realidad la palabra desgraciada enseguida se me junta con desagraciada. Y acá debo decir que me salgo un poquito de la biología, porque voy a volver a ella, y es el grave problema que tengo yo personalmente con las traducciones hechas en la península ibérica, en España. Por varias razones. Pienso, y los traductores seguramente van a ver que lo que digo es una obviedad, que el oficio de traductor debe de ser un oficio de respeto. Respeto en muchos aspectos, respeto al autor de la obra, respeto al lector de la obra, respeto a la lengua del autor, respeto a la lengua del lector y, a su vez, todo esto sumado a un cierto grado de libertad y de creatividad que el propio traductor debe poner. Y cuando uno lee traducciones hechas en la península, lo que yo percibo es una falta de respeto al castellano como lengua, porque es considerar al castellano como si fuera la forma en que se habla el castellano por 30 o 40 millones de personas, cuando el castellano es hablado por 500 millones de personas. Entonces, me pasa algo que lo quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, no puedo leer a Murakami, porque Murakami es un autor japonés y yo no leo japonés. Y cuando leo la traducción de Murakami, estoy leyendo modismos de la península ibérica que a mí me distancian del autor. Entonces, la traducción no puede, el respeto que yo merezco como lector es que no me sienta distanciado del autor. Y la traducción, cuando tiene el localismo de la península ibérica, a mí me resulta distanciante y eso hace que en realidad, bueno, ustedes discutirán, yo no lo sé, a qué se llama castellano neutro, si existe el castellano neutro, si el castellano que se habla en México o en Chile o en Perú es más neutro que el que se habla en Galicia o en Castilla o en Andalucía. Pero bueno, dicho esto, que ahí pasé mi propaganda, les quiero contar que la base, ¿qué hace un biólogo molecular? Un biólogo molecular estudia ADN, ARN, proteínas y genes. Y la base misma del estudio tiene que ver con la metáfora lingüística. Sí, yo no sé dónde me pongo. Porque miren, sí. La información genética está contenida en una sustancia química que se llama ADN, ácido desoxirribonucleico. Esta sustancia química está formada por la unión de moléculas más pequeñas que vamos a llamar letras químicas o bases. Esas letras químicas pueden ser 4, adenina, timina, citosina y guanina, A, T, C y G. Y están unidas de forma lineal. Y al estar unidas de forma lineal se repiten y forman un texto. Ese texto es un texto formado por un alfabeto de 4 letras. Y es lo más parecido que hay a cualquier otro texto, solo que los textos normales están formados por un alfabeto de 27 o 28 letras. En este caso es un texto formado por 4 letras. Ese texto tiene puntuaciones, tiene palabras, tiene frases, en fin, los biólogos moleculares sabemos leerlo. Pero ustedes pueden entender que es un texto formado por un alfabeto de 4 letras. Esa información es transmitida de célula a célula hija por un fenómeno llamado duplicación del ADN. Pero en cada célula esa información es copiada para formar otro ácido nucleico, voy a escribirlo con las siglas en castellano, después hablaremos de las siglas, que es el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico también es una molécula, una sustancia química formada por la seguidilla de letras o bases, que también son 4. Por lo tanto, de aquí a aquí se copia de una molécula a otra, pero no se cambia el idioma. No se cambia el idioma porque así como el ADN está hecho por la secuencia de bases, el ARN también está hecho por la secuencia de bases y también es un texto construido sobre un alfabeto de 4 letras. Como no se cambia el idioma, a este proceso químico se lo llama transcripción, que es lo que hacían los monjes en los conventos, que es tomar un texto, cuando no había imprenta, que estaba en griego, y escribir sobre un libro en blanco el mismo texto también en griego. Por lo tanto, esto se llama transcripción. Eso es lo que yo estudio en el laboratorio. De hecho, ahora fundé una revista que se llama Transcription. Ahora, ¿qué pasa?
estas moléculas de ARN, cuando salen del núcleo y van al citoplasma, van a servir para que se fabriquen los productos finales de los genes que están acá. Esos productos finales son las proteínas. ¿De acuerdo? Esas proteínas están fabricadas a su vez por moléculas más pequeñas o ladrillitos que están unidos uno al lado del otro, formando otro texto. Lo que pasa es que los ladrillos o las letras que forman las proteínas no son 4, son 20. Por lo tanto, las proteínas están formadas por textos de un alfabeto de 20 letras. Y son distintas las letras que las 4 que forman estas y las 4 que forman estas. ¿Se sigue hasta acá? Bien. Como ahora cambiamos de un idioma que está formado por un alfabeto de 4 letras, A, T, C y G, a otro idioma que está formado por un alfabeto de 20 letras, acá hay un cambio de idioma, necesitamos un traductor. Y a esto se lo llama traducción. O sea que fíjense que en la base de la biología molecular está el proceso de traducción. Para que haya traducción, cuando cambio de un idioma a otro, tiene que haber un diccionario. Ustedes como traductores tienen el diccionario en la cabeza o en la computadora o en un libro. La célula tiene un diccionario. Ese diccionario permite asignar a cada 3 letras seguidas del ARN uno de los 20 aminoácidos de la proteína. Y ese diccionario se llama código genético. Es qué 3 bases codifican para qué aminoácido. Como son 4 las letras del alfabeto de los ácidos nucleicos, las combinaciones de 4 posibles letras tomadas a 3 son 64. Hay 64 tripletes posibles que codifican 20 aminoácidos distintos. Eso quiere decir que hay más de un triplete para cada aminoácido. Yo voy a terminar con esta parte acá, tengo muchas otras cosas para decir, pero quiero decir que el problema de la traducción, que es un fenómeno bioquímico que ocurre en todas sus células, en todas mis células, en todas las células de todos los que están acá presentes, de todos los seres vivos, sean bacterias, plantas, hongos o animales, y no solo de todos los seres vivos que existen en el planeta hoy en día, sino todos los que existieron y se extinguieron desde que se originó la vida hace aproximadamente 3.800 millones de años. El problema de la traducción es clave en nuestras células, porque si no la información contenida en los genes no podría traducirse para formar las proteínas. Y las proteínas son los laburantes de las células, son los que trabajan, los que hacen el trabajo en las células. Ahora, fíjense qué cosa, y esto es interesante, aquí no hay muchas posibilidades de traductore-traditore, hay muy poca posibilidad de tergiversar el mensaje, porque ese diccionario, ese código genético es universal, es el mismo para todas las células. Todas las células, y se piensa que todas las células que, como dije antes, de los organismos que se extinguieron, tenían el mismo código genético, usaban el mismo diccionario que usan las células hoy en día. Y eso, que tengan el mismo código genético, es uno de los argumentos más fuertes para pensar que la vida se originó una sola vez, o si se originó más de una vez, uno de esos eventos es el único que tuvo éxito y persistió, pervivió hasta el presente. Es lo que técnicamente se llama, y Vivian lo saben, origen monofilético de la vida, una sola vez. ¿Por qué? Porque el diccionario es el mismo para todos, para el mosquito que nos pica, para la lechuga que comemos, para el tomate que comemos que tiene ADN y comemos un montón de ADN cada vez que tomemos tomate, para el puercoespín, para el carpincho, para el ombú, para el trigo, para el tiburón, para la jirafa, para mi primo, para quien sea, es el mismo código genético, el mismo diccionario. Bueno, dicha esta metáfora, porque tiene que ver con la metáfora biológica, yo quisiera traer algunos problemas que se nos presentan a veces en el uso de términos. Yo no diría que son problemas de traducción, son problemas de optar por uso de ciertos términos y sobre todo por el hecho de cómo a veces ciertas traducciones de ciertos términos del inglés contaminan nuestro propio lenguaje. Por ejemplo, hay un problema de usos. En la Argentina, particularmente, hay una escuela bioquímica de muy larga tradición. Por lo tanto, muchas de las palabras y términos que utilizamos fueron o acuñados aquí o ejercidos aquí con suficiente, digamos,
principio de autoridad, aunque en la ciencia esto no vale, pero quizás sí en el uso del lenguaje, como para no reemplazarlos por otros que sean importados. Y uno de los que me viene a la mente y me parece más paradigmático es el de clonación. En la Argentina no se decía clonación hasta que se clonó la oveja Dolly. Se decía clonado. Se usaba el participio pasado del verbo sustantivado para designar al objeto o al hecho. Y las tesis dicen clonado del gen de la piruvito pirulato, clonado del virus tanto. Nunca decíamos clonación. Ahora, claro, ahora estamos absolutamente invadidos por la palabra clonación, porque aparece en los diarios, etcétera, etcétera. Incluso hay muchas variaciones. Creo que en Chile se dice cloniado y que en algunos países se dice clonaje. No importa, en la Argentina se decía clonado. Y debe ser, no sé, ustedes lo sabrán más que yo, hay una cierta tendencia de los argentinos a sustantivar los participios y nos sentimos cómodos con eso. ¿Y por qué tenemos que aceptar esa acción? A mí me molesta, pero bueno, es así. Hay un término, por ejemplo, muy interesante, y tiene que ver con pattern, con patrón. Cuando yo tengo una molécula de un ácido nucleico, de un ADN, esta permite que sobre ella se fabrique otra que llamamos complementaria. Complementaria es porque si acá está la base A, acá va a fabricarse una T. Si acá hay una T, acá se ubica una A. Si acá hay una C, acá se ubica una G. Si acá hay una G, acá se ubica una C. Siempre se aparean de una sola base que sigue la regla de Aníbal Troilo o Carlos Gardel. A con T y C con G. ¿Sí? ¿Sí? Bien. La que sirve para que se fabrique la nueva, que es lo que permite la duplicación, en inglés se dice template. Template. Algunos le pronuncian template, pero está mal, es template. Y entonces, en castellano, el 99,9% de los tesistas, alumnos y profesores lo llaman templado. Ahí está el participio sustantivado, pero está mal, porque en castellano templado no es el concepto de algo que sirve de molde para otra cosa. Entonces, yo hago un esfuerzo muy grande en mis clases para que no usen la palabra templado. En realidad vino porque un profesor que ya se murió bastante viejo, un día yo le dije, cuando era muy chico, templado, me dice, ¿qué es templado? Pero templado es el clima, templado es algo que es tibio, que tiene poca... pero no es el molde del ADN que va a fabricar una ARN. Hay problemas de género en los usos en España, sobre todo. Nosotros sabemos que se dice la hormona y que es femenino. Hay libros españoles que usan el hormón, que es un horroroso. Nosotros decimos la enzima, que es femenino y que tiene una excepción de Z delante de I. Y hay libros que llaman el enzima y los enzimas, que también resulta un poco horroroso. Y hay un verbo que se utiliza mucho en biología molecular, que es cuando yo, en lugar de fabricar un ADN complementario a otro, tomo dos ADNs y los hago aparearse. Ya están hechos y los hago aparearse uno con otro, siempre siguiendo las reglas de Aníbal Troilo y Carlos Gardel, que son las reglas de Watson y Crick, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? A ese fenómeno se lo llama... en inglés hybridize, y se traduce mal en castellano como hibridizar. No existe el verbo hibridizar, porque existe un verbo que ya se usaba de antes, que es hibridar. Por lo tanto, ahí también una pelea para tratar de decir, no es hibridizar, es hibridar, porque usan una palabra que no existe. Bueno, hay un serio problema con todos los derivados del griego kine, que tiene que ver con movimiento. ¿Por qué? Porque en el castellano se prefiere cambiar la K por C. Y entonces nosotros vamos al cine, no al kine. En Alemania se va al kino, pero acá se va al cine, ¿no? Y usamos cinética, ¿no? Y cinemática, ¿no? Y cinematografía, etc. Sin embargo, hay una enzima muy importante, un grupo de enzimas muy importantes en las células, que son las quinasas. Y nosotros en la Argentina hay mucha gente que trabaja en quinasas y la llama proteínas quinasas o quinasas, pero uno va a un texto español y le dice cinasas, con C, cinasas. Y claro, porque si vamos al cine tenemos cinasas, si fuéramos al kine tendríamos quinasas. Eso parece lógico, pero el castellano es asimétrico porque aún en la Argentina se dice kinesiología, no vas al cinesiólogo,
¿no? Vas al kinesiólogo, ¿no? ¿Es así? Entonces, bueno, ahí no hay error, hay arbitrariedad. Error es templado por molde y ¿cuál era el otro? Qué sé yo, hibridizar por hibridar. Pero si yo digo quinasa o sinasa es una opción, las dos son válidas porque los derivados de kine han dado kinesiología y cinematografía. Tengo unos poquitos más y ya los dejo, no los torturo más. Bueno, el inglés es un idioma que en ciencia respeta el latín. El castellano es un idioma que en ciencia no respeta el latín. El inglés, cuando se quiere referir al núcleo de una célula, lo dice en latín, nucleus. Y si habla del plural, va a decir nuclei. Va a decir, los núcleos son nuclei. O sea, un científico de habla inglesa sabe que el plural de us es i, aunque no haya estudiado latín. Con el mismo criterio, si nombra a una bacteria, le dice en singular bacterium, ium, neutro singular. Y para el plural usa bacteria. Entonces, a bacterium es una bacteria es, y bacteria are son las bacterias son. ¿De acuerdo? Lamentablemente en castellano la palabra para eso ha derivado del neutro plural latino convertido en femenino singular. La bacteria debería decirse correctamente el bacterio, porque la derivación de un neutro singular en latín debería siempre dar un masculino singular en castellano. Sin embargo, bueno, por una razón arbitraria, hoy no vamos a convencer a la gente de que bacteria es el plural de bacterio o bacterium en latín. Sin embargo, hay algo que sí a mí me resulta muy molesto porque es muy utilizado, sobre todo en la informática, que es el plural de datum, que es data. El plural de datum, que es data, es plural. Entonces empiezan, porque la data es, no, los datos son, o si querés usar data, decís data son. Porque ahí se está generando, bueno, el idioma está vivo, estoy de acuerdo, pero si uno no conoce un poquitito el origen de la palabra, cae en simplificar y hacer un femenino singular de algo que en realidad el contenido de eso es un plural. Son los datos. Y suena mucho más razonable pensar en los datos que en la data es. En inglés, los que escriben inglés también cometen el mismo error. A veces dicen data is, y cuando en realidad tienen que ver data are. Bueno, ni que hablar con currículum, ¿no? Eso lo tienen ustedes bien presente, ¿no? La currícula, horroroso la currícula. Si lo decimos en latín es el currículum y los currícula. Si lo decimos en castellano es el currículo y los currículos, pero nunca la currícula. Es un sinsentido, es ponerle un artículo en singular a una palabra que está declinada en plural. Y les dije que yo no vine como biólogo acá. Hay un término, y ya termino con dos cosas más nomás. Hay un término que se utiliza mucho en biología celular, que es cuando uno tiene una membrana de la célula y su proteína está metida en el interior de esa membrana y la atraviesa de lado a lado. Y entonces en inglés se dice embedded. Embedded. Esto viene de bed, que es cama, lecho. Y una traducción posible es embutido, insertado, encastrado. Y el 99% de la gente lo traduce por embebido. Y embebido, embebido, sí, embebido viene de imbibited y viene de beber, de vivo, vivere, que es tomar, líquido. Y incluso no solamente, lo que se está haciendo ahí es desconocer el significado de embebido. Porque por asimilación se traduce embedded por embebido, pero se desconoce que embebido es una cosa, en todo caso, superficial, es mojado por fuera, ¿no es cierto? Esto es muy, muy común y en las tesis uno tiene que
corregir a los alumnos que dicen, sí, porque la proteína que yo estudio está embebida en la bicapa lipídica. No, no, embebida no está, estará embutida, estará, si querés, una cosa que suena un poco procaz, encamada, pero no embebida. Bueno, la última que les digo es muy interesante. Hay proteínas que funcionan como motores moleculares y se mueven con gasto de energía sobre otras proteínas. En inglés se dice a esas proteínas, se llama motor proteins. Una traducción correcta de eso es proteínas motor. Una traducción incorrecta es proteína motora. Porque ahí claramente el motor proteins son dos sustantivos en aposición. Proteína motor. Es una proteína que funciona como motor. No es una proteína motora, ¿se entiende? Que hace movimiento. No, es una proteína que está actuando como motor. Bueno, todos estos ejemplos que les di nos llueven todos los días, tienen que ver con quizás lo que les dije al principio. En realidad uno se preocupa por estas cosas cuando pretende el respeto al autor, el respeto al lector y el respeto a las lenguas de los dos, del autor y del lector. Y ahora discutamos y hablemos. Gracias. Bueno, antes de pasarles la palabra, yo tengo una pregunta para cada uno, de naturaleza muy distinta en función de lo que se estuvo diciendo. La pregunta para Vivian es, sé que hace relativamente poco tiempo un trabajo tuyo salió en forma de libro, traducido al inglés. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los problemas con los que tuviste que lidiar con el traductor en el proceso de que te tradujeran a vos del castellano al inglés con ese tipo de cosas? En tu caso, Alberto, la pregunta es casi opuesta. Me imagino que en tus clases, en más de una oportunidad, teniendo en cuenta el manejo del inglés que es necesario para tu disciplina, por lo que decís, de dar clases en castellano, justamente te obligará a acuñar terminología. Y me gustaría saber cómo resolvés el problema de acuñar esa terminología cuando no existe un equivalente inmediato y demás. Bueno, esa es la pregunta breve que les hago y después pasamos a lo que ustedes tengan para decir. Bueno, en el caso que efectivamente comentaba Jorge hace poquito, sí, por suerte yo me encargué de hacer traducir mi tesis doctoral con un traductor con el cual trabajé cuerpo a cuerpo. Básicamente por estas dificultades que tiene los términos que se usan en arqueología. Además, no solo en este caso no es del castellano que se usa en arqueología, sino del inglés que se usa en arqueología. Para el caso, por ejemplo, el traductor, cada vez que yo ponía instrumento en castellano, me ponía instrument, que lógicamente es lo que corresponde, pero sucede que en la arqueología en inglés se usa tool para referirse a lo mismo que nosotros decimos cuando hablamos de instrumento. Y esto es algo que, digamos, tuve que controlar y aclararle en su momento para poder lidiar con este tema, ¿no? Porque, digamos, si bien en el caso de la arqueología no es requisito empezar a hablar inglés de entrada, es recomendable, pero no es un requisito, los estudiantes tienen este factor de que demoran el aprendizaje del inglés. Y entonces sucede que en algún momento uno empieza a leer en inglés y descubre esto que es que también el inglés tiene su precisión para los términos arqueológicos, que tienen su equivalente en castellano, y que no necesariamente es el más fácil ni el más parecido, como sería el caso de esta equivalencia entre instrument, que por ahí en inglés suena muy latino, con el habitual, más habitual tool, ¿no? Que es el que uno lee, que se usa en los trabajos arqueológicos. Una pregunta que te hago en relación con esto mismo. En los diccionarios normales,
la terminología terminología de, por ejemplo, instrumento por tool y demás, ¿aparece? O sea, la terminología arqueológica, ¿aparece o habría que tener un diccionario especializado en arqueología justamente para resolver este problema? El tema es que el mundo arqueológico es escaso en Argentina y en todas partes del mundo. Digo, en Estados Unidos habrá 3.000, 4.000 arqueólogos, que es muy poca cosa para los mercados editoriales norteamericanos. Creo que pretender un diccionario arqueológico sería como ir demasiado... No sé si una editorial pudiera afrontarlo, digamos, ¿no? Yo lo que le recomiendo en estas situaciones es precisamente eso, el trabajo del autor con el traductor. Precisamente porque el traductor sabe del idioma, pero por ahí se le escapa todas estas sutilezas terminológicas que sí maneja uno, que no sé, yo con mi tosco inglés puedo manejar esto a partir del hecho de leer arqueología en inglés. Y no es que yo sepa mucho inglés, digamos, ¿no? Perdón. Hasta ahí llego yo. Bueno, Alberto. Sí, la verdad es que es interesante lo que planteas porque, bueno, mi experiencia, yo dicto introducción a la biología molecular y celular en la facultad desde hace 28 años y todos los años tenemos unos 400 alumnos, por lo tanto hay un cuidado particular de qué se dice en castellano y qué términos se usan, porque fundamentalmente tanto a la edad en que ellos están estudiando esta materia como en la formación científica en general, en cualquiera sea el idioma que se enseñe, la ciencia pasa a ser un problema de lenguaje, porque la mayor parte de las cosas se describe metafóricamente, porque hay un lenguaje preciso, porque hay que saber qué es algo y a su vez qué no es. Entonces, delimitar el lenguaje es casi el 50% del camino recorrido. Yo trato en general de, cuando no existe el término traducido, traducirlo yo y tratar de usarlo reiterativamente. Muchas veces esas traducciones son congruentes con otras que hicieron otros en otro lado y de casualidad usamos los mismos términos. Por ejemplo, a lo largo del ADN hay dos extremos, uno que se llama 5' y otro 3'. Como el 5 es más grande que el 3, todo lo que esté hacia el 5 en inglés se dice que está upstream y todo lo que está hacia el 3 se dice que está downstream. Upstream literalmente es corriente arriba de un río y downstream es corriente abajo de un río. Cuando yo empecé a dar clase acuñé río arriba y río abajo. No es que yo haya encontrado una original, después encontré en algún texto que se dice río arriba y río abajo, pero en nuestra materia y en la facultad se dice río arriba y río abajo. ¿De acuerdo? Podría haber dicho corriente arriba y corriente abajo, pero dije río arriba y río abajo porque era más corto. Además porque me acordaba de río abajo, voy llevando la jangada, río abajo por el ancho Paraná. El ancho Paraná. Por lo tanto, para mí también el lenguaje está relacionado no solamente con la ciencia, sino con la música, la poesía, etc. Pero sigo porque tengo otros ejemplos. Discúlpame. Entonces, río arriba, río abajo. En francés se dice, es mucho más poético, se dice en aval y en amont, ¿no? Hacia la cima y hacia el valle. Bueno, pero hay palabras que aunque yo le busque la traducción, suena ridículo traducirlas y es mejor usarlas en inglés a sabiendas de que son en inglés. Y una de ellas es el tema de nuestro trabajo, pero que se enseña mucho, que se llama splicing. Splicing significa, to splice es cortar y empalmar. El único verbo que existe en castellano para to splice es un verbo que en Latinoamérica no se usa y que en España se usa poco, que es ajustar con Y. Ajuste es corte y empalme. Entonces, como yo decido usar splice y splicing, busco un punto de contacto con algo que el alumno sabe para decirle que no es splicing. Por ejemplo, no es split. Y ustedes saben que es split, porque ustedes comen helado de banana split. Una banana split es una banana partida, cortada. To splice no es to split. To splice es al revés, es empalmar, no es cortar. Entonces ahí fijo el hecho de que uso un término en inglés, pero tengo que usarlo de manera precisa. Porque si tuviera que usarlo en castellano, tendría que decir
corte y empalme, es muy largo, o ajuste, que es distanciante. Entonces, es una opción. Ahí elijo usar. Entonces, el splicing, entonces después en los exámenes me ponen el splicing, ¿no? O el SPLAI. O sea, es como si existiera esa palabra deletreada en castellano. No importa. Lo importante. No sé qué. Repregunto a partir de lo que dijeron los dos. Respecto de España, ¿existe en sus respectivas especialidades acuerdo? Ya no estamos hablando de los traductores legos, sino estamos hablando de los científicos. ¿Existe algún tipo de acuerdo respecto de la terminología que se utiliza en uno y otro lugar para nombrar las realidades de las ciencias que trabajan ustedes? No. Bueno, si arranco yo, tengo que primero confesar que no se traduce mucho arqueología. Los casos que hemos visto, evidentemente, tienen que ver con traductores que no manejan arqueología, que no tienen por qué tampoco. Pero evidentemente hay términos que compartimos y otros que no. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo que no es de la arqueología. Cuando yo leí la monumental traducción de la estructura de la teoría de la evolución de Stephen Jay Gould, que hizo Tusquets, Metatemas, ahí, por ejemplo, el término spandrels aparece traducido como enjutas. Es un término clave, spandrels, uno leyendo Stephen Jay Gould en inglés lo sabe, es esta parte que queda entre la conformación de los arcos góticos, que quedan como un triángulo donde se pinta. Y ese le sirve como una metáfora a Stephen Jay Gould para generar el concepto de spandrels en biología, esas cosas que no fueron diseñadas pero específicamente para un propósito, pero fueron cooptadas para un propósito, porque quedaba ese espacio y se aprovechó, digamos, dicho llanamente. Y claro, debe ser que en español se dicen enjutas, es un poco el caso que decías vos, ¿no? Es un término que a nosotros no nos dice nada. La pregunta es si a los españoles les dice algo, porque capaz a ellos tampoco les dice nada y estamos en un círculo vicioso, entonces es mejor llamarlo spandrel. Yo en ese caso sí hubiera optado, o por lo menos una nota del traductor, que una cosa que me llamó la atención de ese enorme bodoque de 1086 páginas, o sea que ya como tarea para un traductor es titánica. Encima el que lo traduce es un biólogo, o sea que se sabe del tema, pero la casi total, no es total, pero casi, notas del traductor. Hay una o dos, yo supongo que tiene que ver con que el autor, Stephen Jay Gould, hace cantidad de notas y editorialmente no deben haber querido abundar en eso. No deben haber querido gastar más papel también, es una posibilidad y no menor. Pero no, eso es asombroso, que y con la complejidad del inglés de Stephen Jay Gould, yo puedo decir que aprendí inglés tratando de leer Stephen Jay Gould. Cuando empecé, me acuerdo, agarré los libritos que no existían en castellano, los Pocket y el diccionario al lado. Y así empecé, ¿no? Y aprendí una cantidad de inglés increíble gracias a Stephen Jay Gould. Es un tipo que escribe muy bien en inglés. Me llamaba la atención eso, de que la escasez de notas de traductor, porque este es un caso donde yo por lo menos hubiera puesto una nota, si no conservar el término en inglés. Simplemente porque enjutas, no sé, es el caso, no sé, por ahí en España le suena o no, no sé, a nosotros no nos dice nada ese término. Entonces sí, hay dificultades con esas traducciones. Por ahí no tantas como en la literatura, pero las hay, sí. No hay acuerdos de ningún tipo, porque en realidad si hay algo en común es que probablemente en el lenguaje hablado entre dos científicos, un español y un argentino, cuando hay que nombrar algo que como splicing, que se puede nombrar en inglés, se lo nombra en inglés y no es que se hable en inglés, pero se ponen los sustantivos o alguna vez los verbos derivados de sustantivos en inglés y se soluciona el problema, no hay acuerdos. Porque vuelvo a repetir, el problema de la traducción es un problema de los libros de texto, que los libros de texto fundamentalmente preuniversitario y de los primeros años de la universidad, y esos libros en general son muy cuidadosamente traducidos por gente que un libro de biología celular va a ser traducido por alguien que sepa biología celular y que sepa genética. O sea que no hay ese tipo de acuerdos. Les puedo contar un problema de uso del idioma. Yo soy presidente de la Sociedad Argentina de Bioquímica y Biología Molecular. Y hay
la Comisión Directiva discute todos los años sobre su Congreso Nacional, que este año se va a hacer en Puerto Madryn, como invitados extranjeros que hablan en inglés, sí obligamos a los argentinos que dan charlas a también darlas en inglés. Y yo soy de la partida de que no, porque es un Congreso Nacional. Y si es un Congreso Nacional, yo defiendo que se admitan los dos idiomas, pero que no se puede obligar a un argentino a que dé su charla en inglés por el solo hecho de que... Entonces empiezan a decir, no, pero mirá, se pagan el pasaje especialmente para venir a la Argentina y encima no van a entender lo que dice el otro. Le digo, bueno, es un Congreso Nacional, es así. Entonces el compromiso a que llegamos es que si hay un simposio de 5 personas y uno de los que habla lo hace en inglés porque es extranjero, se le pide a los otros que también hablen en inglés. Pero si hay una conferencia plenaria de un argentino, por el hecho de que haya una persona que no entiende el castellano en la audiencia de 400 personas, en el auditorio, perdón, no se obliga al que va a dar la charla a darla en inglés. Si fuera un congreso internacional hecho en la Argentina, ahí sí, todo en inglés. Pero siendo un congreso argentino, bueno, yo soy de la partida de defender. También es muy lindo hablar nuestra lengua científica. Da mucho placer. En el Instituto Campomar, donde yo me formé, se descubrieron muchas de las moléculas ahí en Obligado y Monroe que después tuvieron su nombre. Y en la Argentina siempre al ATP, a la adenosina trifosfato, que es esa molécula que da energía en la cabeza, en el cerebro, ATP, ustedes habrán oído hablar del ATP, siempre le decían ATP, grave. Y en todo el resto del mundo hispanohablante se le dice ATP, aguda, a la sigla, ¿no? Pero peor, al ADP se le dice ADP y al AMP se le dice AMEP. Y todo el mundo va a decir AMEP en la Argentina, aunque esté mal. Pero bueno, porque hay raíces históricas que determinan los usos. Bueno, no sé, me fui un poquito. No, me hacías acordar, mi mamá era farmacéutica y aparte era bioquímica, y en forma sistemática siempre decía miligramos. Ahí hay problemas. Y yo decía, pero esto está mal, hasta que la escuché hablar con otros farmacéuticos y bioquímicos, y todos decían miligramos ahí. Entonces, evidentemente esto que decís vos, hay usos y costumbres. Sí, por supuesto, también cómo se acentúan endocrino o endocrino, ¿no? Eso... valen las dos cosas, sí. ¿No? Lo correcto quizás es grave, endocrino, ¿no? Había alguien que había levantado la mano ahí en el fondo, sí. Sí, yo quería preguntarles si en algún momento pensaron o si piensan en la relación que hay entre la lengua en la que se hace la ciencia, la traducción y el problema de la divulgación científica, es decir, cómo llega el conocimiento a la sociedad en cuestión, a cualquiera de los dos. ¿Y estás preguntando si existe esa relación? Si vos pensás, ¿cómo la pensás? Sí, en mi caso sí. De hecho, he escrito bastante de lo que se llama divulgación científica. Es complejo el tema, ¿no? Porque de alguna forma, en realidad, es como que haces los pasos, digamos, de la elaboración, traducción si fuera en otro idioma y divulgación. Vos con la divulgación haces la traducción y divulgación, porque, insisto, en arqueología se traduce muy poco al castellano. Entonces, muchas veces cuando se trata de divulgar, estás de alguna forma traduciendo conceptos que se manejan en otro idioma, en el mismo paso, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también depende de lo que uno considere como divulgación científica. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo tengo por divulgación científica a Stephen Jay Gould, que es una cosa bastante elaborada como divulgación científica. Es un literato, de alguna forma. Y si ese es tu modelo, bueno, tratar de seguirlo en castellano no es sencillo. Y por otra parte también implica un esfuerzo del lector. A mí no me parece que la divulgación sea no proponerle ningún desafío al lector, al contrario. Creo que en mi caso, por lo menos cuando yo leo de otras ciencias que no son las mías y que no conozco,
Me interesa que existan esos desafíos y entiendo que eso también le debe pasar a otros lectores. Pero bueno, ocurre este fenómeno también, que ante la falta de traducciones de textos de arqueología al castellano, uno al hacer, yo compilé un libro para Eudeva, Evolución y Ciencias, donde había de distintas argentinos escribiendo sobre sus distintas disciplinas científicas, y de alguna forma en el caso nuestro, el capítulo que además tuve a cargo yo de arqueología, operaba en esos dos pasos, ¿no? Traducir sintéticamente conceptos que están circulando en otros idiomas y que por ahí acá no se conocían a nivel público, ¿no? Contesto en parte tu pregunta. Sí, por supuesto que yo pensé lo que vos decís mucho y me voy a referir más que a la divulgación del nivel que Vivian está mencionando, al periodismo científico que se publica en los grandes diarios de la Argentina, como son La Nación, Clarín y Página 12, que es un periodismo científico donde se nota la preparación muy profunda de los periodistas científicos que allí trabajan, que no son simplemente traductores no inteligentes de cables que vienen del extranjero, sino que se preocupan de redactar de una manera correcta y de asesorarse con los científicos para evitar hacer una traducción literal que no se condiga con el contenido de lo que se está divulgando. Yo creo que en ese sentido la Argentina tiene un privilegio que por ahí comenzó hace muchos años, cuando la Fundación Campomar, el doctor Enrique Belocopitou fundó la primera escuela de periodismo científico, que tuvo sus primeros discípulos, pero que después eso se propagó y generó una situación que, a mi entender, es muy buena, sobre todo porque hay mucho interés en estos escritores de ciencia de consultar los términos y lo que se dice y los contenidos con referentes en los distintos temas. Aún así, hay un típico error conceptual de la traducción literal del inglés, justamente del diccionario, que es el código genético. Si ustedes se acuerdan lo que yo conté hace un ratito, el código genético es universal. Es un diccionario que asigna qué 3 bases dan para cada aminoácido, y es el mismo en la lagartija que en el elefante. Sin embargo, el periodismo científico, porque traduce literalmente del inglés, se refiere al código genético como, por ejemplo, se descubrió el código genético de las células cancerosas, o se descubrió el código genético de el virus que causa el SIDA. No se puede haber descubierto un nuevo código genético porque el código genético, como dije antes, es uno solo, es un diccionario universal. Se traduce mal información genética o codificación genética por un término preciso que es código genético, que, como digo, es único y universal. No se va a descubrir otro, puede haber otro, pero no es lo que quieren decir los que usan. Entonces, a veces pasa este tipo de cosas, pero en general el nivel es muy bueno en la Argentina. Me quedé pensando que si uno se pone de acuerdo con que los lenguajes son organismos vivos que van evolucionando, que tienen células que se mueren y células que nacen y que además interactúan con otros organismos vivos que son las otras lenguas, digamos que si uno hace un análisis sincrónico y no diacrónico, para no quedarse muy fijados en un momento dado, podemos ver que esos préstamos lingüísticos han ido variando a lo largo de la historia de la humanidad entre distintas lenguas que han sido lenguas francas o no lenguas francas, que por supuesto dependen de hechos históricos, sociales, económicos, políticos. Me refiero, por ejemplo, a la invasión de palabras normandas en Inglaterra, que a lo mejor habrán sido un escándalo y que ya no lo son en el inglés. Y tengo una sensación de que en el español tendemos a creer que nos están invadiendo el inglés porque hacemos un análisis simplemente diacrónico en vez de pensar más tranquilos y a largo tiempo. Y entonces entender que posiblemente porque en este momento y hace mucho tiempo, el mundo anglosajón tiene una predominancia sobre las ciencias, nos ha venido fijando palabras y que posiblemente se queden fijadas,
pero que también en el español nos hemos ido adaptando a ciertos términos coloquiales, no científicos, que son, por supuesto, deben ser mucho más precisos, como cóctel o estándar, que la Real Academia, que ha ido cambiando su postura también, no tan rígida, decide que en vez de escribirla con S y con D final, la escribamos estándar y con el acento en la A, y que cóctel no sea cocktail, sino que sea cóctel o cóctel, y que no le debemos tener miedo, entonces a lo mejor Span Roll termine siendo Spandrel. Sí. Y está bien, y está bien. Y seguramente dentro de 200 años un hispanoparlante diga, esta palabra es nuestra, Spandrel, y no tenga la menor idea de dónde salió. Y a lo mejor dentro de 200 años es el chino el que nos tira más palabras. Y bueno, es nada, hay que relajarse un poco y así sucede y a lo mejor no está mal. No, me parece que no hay que como amurallarse. Por supuesto, defender nuestras palabras que ya las tenemos y no necesariamente tenemos que reemplazarlas, pero los préstamos son eso, son intercambio de información y está bien. Yo estoy de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, cuando existe un término en castellano, bueno, sí, usarlo, pero no tenerle miedo a usar el término, porque muchas veces no hay, o algo que resuma tantas ideas en un solo término. La clave está en el distanciamiento o acercamiento. Si yo tengo que usar ajuste, me distancio del objeto. Si digo splicing, me acerco al objeto. Entonces, eso va a variar en los distintos contextos. Pero lo que vos decís es cierto, no hay que tener una actitud, digamos, fundamentalista conservadora del idioma, pero por otro lado, como a mí me gusta mi idioma, en la medida que puedo, trato de disfrutarlo. Es una actitud, digamos... A ver, los préstamos siempre van a ser menores que lo que conservamos y amamos nuestro idioma. Si esa ley existe... Y sí, claro, porque si no terminaríamos hablando otra cosa. Y no sé. Los idiomas no se han muerto por absorción absoluta de otro. Se han muerto etnias a las que y por ende se han acabado ese idioma, pero no idiomas que siguen siendo vivos, absorbidos completamente por otro. Sí, y aún así, muertas las etnias, muchos de sus términos persisten en nuestro castellano, por ejemplo, ¿no? Sí. El señor acá... Sí, mi pregunta es bastante pedestre. Supongo que ustedes participan en comités que forman los glosarios en sus respectivas disciplinas, es decir, para guiar los trabajos de traducción. Bueno, mi pregunta... No. Eso no existe. No, pues yo no sé si existe, yo no participo. Bueno, entonces mi pregunta yo no se queda participo y creo que no existe. Bueno, entonces mi pregunta se queda un poquito en el aire. Entonces, bueno, de todos modos, yo apuntaba lo siguiente. Yo en vidas anteriores, cuando era un joven ingeniero, participé en, digamos, comités que realizaban glosarios sobre informática en distintos idiomas. Bueno, un problema de todos los días porque se generaban tantos conceptos nuevos en informática que bueno, el problema de los glosarios era casi diario. Y entonces, cuando se hacían discusiones sobre la correcta traducción de alguna palabra, y había aparecido un concepto que en realidad provenía de un profesor de idiomas, que era el siguiente. Bueno, para estructurar la discusión sobre cuál es la buena traducción de una palabra, califiquemos la traducción en 3 ejes, que en este caso era la calidad de la metáfora, la facilidad de pronunciación y el clamor popular. Eran los 3 ejes. Me parece un poco tonto, pero digamos mi pregunta, por ejemplo, qué sé yo, todo el mundo habla de bytes. Bueno, existe una palabra francesa que es octet y existe una palabra castellana que es octeto. Octet es una metáfora extraordinaria porque refleja, digamos, lo que representa la entidad. Octeto es horrible por el problema fonético, es bastante incómodo decir hay 17 octetos. Y en definitiva ganó byte por superioridad fonética y por clamor popular. Embedded se utiliza mucho en informática, se habla de embedded data, por ejemplo, datos que están embebidos en otros datos, y ahí... ¿Están embebidos o están embutidos? Bueno, justamente. ¿Puedo acotar algo? En arqueología también se usa ese concepto, se habla de embeddedness, ¿sí? Claro. Y se traduce como inclusividad. A mí me gusta.
Bueno, Esa es correcta. yo me acuerdo perfectamente de esa discusión donde se habló de impregnación e inclusión y cosas así, y ganó, en vez de, a propuesta de un francés que dijo que embebido era extraordinario, que el café estaba embebido en la media luna, y el clamor popular ganó lejos, y es al día de hoy que embedded se suele, digamos... Es una metáfora ilegal. ¿Cómo? Sí, bueno... Es una metáfora ilegal. Pero generó clamor gustó, popular. pero... Bueno, no, mi pregunta no es para contar anécdotas, era para preguntar si ustedes participaban en comités de glosarios, digamos, y cuáles eran los criterios que usaban para estructurar esas discusiones. A ver, yo creo que no existen. Si existieran no me enteré, pero y creo que es claro porque no existen. La arqueología mainstream, como lo estoy diciendo, se hace en países anglófonos que no tienen ningún interés en preocuparse por cómo se traduce a otro idioma, y de hecho eso se nota en las revistas científicas, donde uno lee, por ejemplo, los abstracts, que ahora descubrieron que sí, que hay cantidad de personas que leen castellano, entonces aparecen abstracts en castellano, los resúmenes del principio, escritos con los muñones. O sea, yo prefiero leer el abstract en inglés porque no entiendo lo que dice el abstract en castellano. Claro. Lo cual demuestra el interés que tienen por traducir eso, digamos, ninguno, cero, ¿no? Acá hay más ofertas. En América Latina hay una población muy importante en ciencia y que publica en castellano, fundamentalmente en las ciencias aplicadas. Quizás en las ciencias básicas se publica fundamentalmente en inglés, o sea, digo, en medicina, en nutrición, todos los temas de salud se publican en América Latina, también en inglés, pero fundamentalmente aquí en castellano. Y para tener visibilidad, esas revistas también publican su resumen en inglés. La Oficina Panamericana de Salud, que es un organismo que depende de la Organización Mundial de la Salud para la región de las Américas, tiene también un área editorial donde de alguna manera también plantean las pautas de traducción del castellano hacia el inglés. O sea que de alguna manera lo que ustedes plantean fundamentalmente, que es la traducción del inglés al castellano, en la región hay bastante unidad de criterio en términos de cómo traducir del castellano al inglés en las ciencias de salud fundamentalmente, ¿no? Aunque también reconozco que quizás porque también se lee mucha ciencia en inglés, quizás no en el periodo formativo, pero ya en el periodo de posgrado, se traducen quizás de manera literal y mecánica expresiones, no ya palabras, sino expresiones. Por ejemplo, cut-off point, ¿no? Que en todos lados lo llaman como punto de quiebre, y a mí me suena como una aberración, decir cut-off point como punto de quiebre, cuando en realidad se refiere más un valor límite, algo que define una separación entre dos poblaciones, ¿no? Y otras expresiones que no tienen traducción y que se han pretendido traducir, por ejemplo, esta expresión epidemiológica que es odds ratio, ¿no? Porque parte de un concepto que para los sajones la forma de calcular el azar o la proporcionalidad en los eventos aleatorios es diferente que para los castellanos, para los hispanos, ¿no? Y que hubo intento de traducir odds ratio como oportunidades relativas para poder mantener la sigla de la OR, y que sin embargo no ha tenido mayor uso, ¿no? Pero que también está la otra mirada, no solamente traducir del inglés al castellano, sino del castellano al inglés. Hay una cuestión que me parece que quizás sería interesante ligar al tema que se está discutiendo. Tanto los conocimientos científicos como los conocimientos técnicos se vuelven más importantes en la medida que hay más plata en juego. Digo esto porque, por ejemplo, bueno, a mí me tocó, y esto lo digo hoy entre ustedes porque estamos entre amigos y nada más, pero a mí me tocó traducir en algún momento artículos de petroleros, y me tocó traducir artículos también de gente que trabajaba con el agua, la empresa de agua de Buenos Aires cuando estaba en manos de los franceses. La cantidad de glosarios que existen, no solamente para todas las terminologías de cada una de las cosas, son gigantescos y son multiglosarios. O sea, aparecen directamente en casi 10 lenguas los mismos términos que tienen que ser exactamente iguales y demás. Se mueve dinero tanto en el petróleo como en el negocio del agua. Evidentemente hay acuerdos
Y son acuerdos que, más allá de que hayan llegado a soluciones deseables, son soluciones para todos y para todas las mismas. Bueno, resulta más curioso que en el ámbito de la investigación, y una investigación que muchas veces no necesariamente desemboca en productos económicamente interesantes, no haya, si se quiere, este mismo tipo de preocupación, de establecer lenguajes que sean comunes. No sé si se puede encontrar una explicación por ese lado. Yo supongo que en un manual técnico la terminología precisa es más crítica que en una traducción aún de un artículo de ciencia básica o de arqueología o de biología molecular o de lo que fuere, porque en última instancia, si la traducción no es muy feliz, el lector se da cuenta igual de qué quiere decir. En cambio, en un manual técnico corre riesgo de apretar el botón incorrecto y que explote la central, no sé, o sea que por ahí viene la cosa. No, realmente vuelvo a repetir, para mi especialidad o la bioquímica, el problema de la traducción se refiere fundamentalmente a dar clase, y por suerte en la Argentina damos clase en castellano, porque en Alemania o en Israel o en Austria, muchas veces, como son universidades que tienen alumnos de todo el mundo, las teóricas hay que darlas en inglés, lo cual me parece también algo complejo, pero bueno. Creo complejo más que nada porque atenta contra la calidad de la sutileza de la transmisión del conocimiento, porque por más inglés que uno sepa, nunca va a tener el mismo calor transmitir un conocimiento en la lengua materna que en una segunda lengua. Entonces, la transmisión oral tiene un peso y me parece maravilloso que gracias a que no tenemos tantos alumnos extranjeros, o si son extranjeros son hispanohablantes, en la Argentina las teóricas sean en castellano. Estaba la señora primero y después volvemos. Buenas noches, quería agradecerles muchísimo a los dos todo lo que han dicho, además con tanto humor. Yo me tropecé con la misma dificultad que usted tiene. Mi marido era italiano, era científico y todavía tengo que hacer la tercera traducción del trabajo porque se murió. Me introdujo las categorías de Aristóteles en el corpus del trabajo y quedé muerta con las notas. Pero bueno, hay palabras como redshift o Weltanschauung que no se pueden traducir y que él empleaba ese término, escribía en italiano, yo traduje del italiano al castellano ya 2 veces el trabajo, la tercera es imposible porque ya no lo tengo al lado. Las notas no estoy capacitada porque no sé microfísica, pero hay palabras que tampoco en italiano hay equivalentes exactos, y es lo que ustedes decían. Se emplea el término en alemán o el término en inglés, y me decía él, yo no puedo decir corrimiento hacia el rojo, pues es redshift. No, se pone redshift. O sea, no es exactamente Pero si usted dice corrimiento al rojo que se usa, yo sé lo que usted quiere decir. Sí, sí. Se usa. Sí, sí, pero él me decía, hay un matiz. Hay un matiz. Hay un matiz. Entonces se dejaba, por eso quería decir yo que el problema no solo se plantea en castellano, se plantea en italiano, se plantea en francés y en todos los idiomas. No sé qué. ¿El señor nuevamente? Sí, perdón, yo quería hacer 2 pequeños comentarios. Primero, sí, es importante, el dinero es importantísimo cuando se habla de hacer glosarios, así como muchas otras cosas. Entonces, las industrias o las actividades donde corre más dinero, bueno, cuentan con más facilidades en ese sentido. Pero en mi experiencia personal, el interés fundamental de hacer esos comités de glosarios es el de hacer traducciones de buena calidad. Y el interés de hacer traducciones de buena calidad es que sucede, por lo menos en mi modesta experiencia, que el público objeto de esos documentos conoce mucho menos los idiomas extranjeros que lo que declara saber. Cuando uno pregunta a una persona cuánto sabe de inglés, de 1 a 5, la persona tiende a decir un número superior al de la realidad. Es decir, cuando se le pide a la persona que lea el documento en distintos idiomas y se le toma un examen después, aparecen las diferencias. Entonces el interés de las traducciones es cuando se quieren transmitir los conceptos de mejor forma, las traducciones son totalmente necesarias. Y entonces los glosarios no son una cuestión en el fondo ni de patriotismo ni de protección de la lengua, no son una cuestión digamos, romántica para nada, son una necesidad para lograr esas traducciones del modo más uniforme posible. Así que eso, quería hacerme el abogadito. Gracias. Bueno, si hay una última pregunta y bajamos la cortina, así
La gente del centro se puede ir a dormir. Pueden comer también si quieren antes. ¿Nadie más? Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados y nos vemos el 23. Muchas gracias.